Marco Barahona, artista plástico ecuatoriano. Desde muy pequeño le gustó el arte del dibujo y la pintura. A medida que pasaba el tiempo iba desarrollando sus habilidades y aptitudes en lo que es la artes plástica. Nunca le llamó la atención de estudiar en un colegio lo que es arte, pero su conocimiento, su perseverancia y actitud lo llevaron a hacerse poco a poco un excelente artista plástico como lo que es ahora. Su especialidad es el surrealismo. A sus 26 años ya tomó la pintura como una profesión en las artes plásticas. En cada obra detalla los sentimientos de cada persona y en los ojos y la mirada se ven tan real en cada cuadro que él hace, con su toque de surrealista. En mi niñez, como los demás amiguitos a esa edad, dibujábamos todos por igual. Quizás yo seguí en el proceso con mucho más ahínco y aprendí más de este oficio. Su adolescencia. Recuerdo que mi mamá quiso meterme al Colegio de Bellas Artes, dada mi vocación, pero yo me negué, rehusé terminantemente porque quería otra realidad para mí. O sea, sabía que tenía la vocación, pero quería vivir otra cosa. En la universidad estudié una carrera distinta, administración de empresas. Incluso fui profesor después. Y la pregunta que existía ya cuando yo era niño se mantenía. Por ejemplo, los alumnos, padres de familia me preguntaban: profesor, ¿se puede vivir del arte? El ser adulto. Una edad en la que decidí yo ya por fin tomar por las riendas o tomar el toro por los cuernos, que era mi vocación. Y eso fue a los 26 años de edad, recuerdo perfectamente, porque en ese momento mandé un cuadro a un concurso que fue aceptado y tuve buenas críticas. Así que dije, bueno, esto es lo mío. Me reuní con otros compañeros y formamos un taller de arte. Eso fue a los 26 años exactamente. Su profesión. Las artes plásticas, como el concepto lo dice, es todo aquel material que se puede transformar en las manos de un artista. Entonces, el que trabaja con la pintura o el que trabaja con la escultura es un artista plástico, puesto que está modelando, transformando el material con el que trabaja. Y eso vendría a ser las artes plásticas como un concepto en general. Un boceto viene a ser como atrapar una idea. Es decir, las ideas van como en una especie de carril, ¿sí? Todas ellas viajan. De repente, como receptor, que es el artista, capta una de esas. Así como la puedes captar tú, también la puede captar otro dentro así sea al otro lado del mundo. Por eso se habla de propuestas generacionales, las cuales incluso pueden ser agrupadas en lapsos de 10 años. Cada 10 años existe una propuesta generacional. Las mismas cosas que estamos haciendo, vamos a suponer, en América Latina, se están haciendo en Japón. Es un fenómeno natural que se da. Entonces, un boceto no viene a ser sino, al momento que agarras una de esas ideas, la plasmas antes de que se te vaya de una forma rápida en un papel, valiéndote del material que sea, acuarela, tinta, lápiz. Esto es un boceto. La inspiración. Yo me remonto a lo que en algún momento dijo Sócrates, o Platón, uno de los dos, habló acerca del mundo de las ideas. Creo que fue Platón el que acuñó un término que de ahí para acá se lo viene usando, que es el éter, o el mundo etérico. De allí provienen las ideas. Es responsabilidad de aquel que tiene la vocación afinar tanto sus herramientas para poder plasmar esas ideas que llegan como receptor. Nosotros somos unidades receptoras de las ideas que están flotando, sea en el arte, sea en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas ideas que se presentan, como decía Sócrates, como musas aladas, tú las captas y pasan por tu filtro. Mi principal fuente de inspiración, entonces, está en este mundo, y del filtro que yo tenga depende cómo la interpreto y cómo la plasmo. El objetivo de todo esto es dar vida a esas ideas. O sea, es como una especie de compromiso con la vida. Es tu responsabilidad captarlas y hacerlas vivir. O sea,
Hacerlas vivir se llama que el resto las pueda ver, porque eso es lo que quieren las ideas, quieren hacerse ver. Sea que tú lo manifiestes con baile, con danza, con poema, con películas o, como en mi caso, con la plástica. Una vez que has agarrado una de esas ideas, ¿cierto? Esta está transformándose y cambiando de un momento a otro, ¿sí? Está evolucionando todo el tiempo, porque una idea la ves desde todos los ángulos posibles. Solo al momento de que la boceteas, entonces como una cámara fotográfica, o sea, la captas y entonces ya tiene un punto de vista, una perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el momento en que la boceteas. Es inevitable, porque nunca el boceto va a responder a la idea que tenías anteriormente, porque esta era cambiante. Una vez que está hecho eso, bueno, lo que hago yo es trabajarla, luego decidir a qué dimensión la quiero, construir esto que se llama bastidor, a lo cual le pongo lienzo, y entonces empapelo esto que ya tiene la estructura de madera, más la lona que le pongo, a eso encima yo le pongo papel, como un papelógrafo grande, de la misma dimensión, y ese boceto lo empiezo a trasladar acá. ¿Por qué hago eso? Porque no me gusta que la tela se ensucie, se manche, se emborrone. Entonces lo hago. Una vez que ya está terminada completamente a lápiz, la paso a la tela. ¿Cómo lo hago? Por procesos de calca, simplemente. Entonces retiro todo eso y me queda ya la obra impecable allí dibujada. Entonces viene ya la decisión del color y todo esto que en el proceso mismo uno va componiendo, porque se compone con volúmenes, se compone con color. Cuando digo se compone me refiero a los pesos que debe tener un cuadro. A veces una obra se descompensa de un lado cuando la has recargado, no con elementos simplemente, que también, pero también la puedes recargar con color. Todo esto uno lo tiene que ir equilibrando a medida que avanzas en ese proceso. Recuerda que el conocimiento es uno solo. Puedes usarlo para hacer obras de arte o puedes usarlo de una forma comercial, pintar camisetas, bolsos, piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de técnicas, muchas técnicas. En la medida en que el artista avanza, pues va explorando estas técnicas. Aunque debo de aclarar que el propósito de un artista no está en dominar todas las técnicas, le basta con una sola. Solo que en ese explorar y experimentar, el artista se va haciendo de técnicas que le son suyas propias. Si estas gustan, pues claro, mucha gente podrá decir, así es como quiero hacerlo, o así es como quiero pintar, ¿sí? Entonces un artista sí que va a dominar el óleo, puede dominar el acrílico, puede dominar la acuarela. No es obligación de que lo sepa todo, es más, es contraproducente tratar de dominarlo todo. Bien, yo quiero aprovechar esta obra para hablar acerca del proceso de creación de una pintura. Esto que está aquí, de acuerdo a la investigación que yo hice, estas termas en la antigüedad estaban, que son las termas de Papayalta. Por supuesto que este paisaje ha sufrido modificaciones. Yo esto lo vengo a poner en la etapa pre-incaica, hace mucho tiempo atrás, pero igual el volcán Antisana está allí, se lo puede ver, y este paisaje pues mayormente actualmente está. En todo caso quisiera referir el por qué hacer esto. Resulta que en algún momento me encontré con una historia bastante interesante que llevó a la pintura el artista Alma Tadema. La obra que él hizo se llama Las flores de Heliogábalus y nos hace referencia a una historia que sucedió con un emperador romano, Heliogábalus, que invitó a varios personajes que no necesariamente eran los que él más quería y les dio de comer, les dio de beber. Como tenían por costumbre estas personas recostarse, él previamente había hecho poner muchísimas flores, tanto en el piso como en el techo, en las paredes, por todo lado. Cuando estas personas se empezaron a adormecer,
por la misma fragancia terminaron muriendo. Pero esto lo había planeado previamente, o sea, los mató a punta de flores o a punta de rosas. Yo recuerdo que en algún momento investigué si esto era posible y me encontré con un estudio que decía que las flores puestas en abundancia segregaban una sustancia que terminaba siendo venenosa. No sé cómo él sabría esto, pero en todo caso quedó registrado para la historia como una de las particularidades de este emperador al cual se lo considera loco. Bueno, el hecho de que Alma-Tadema haya hecho visible este tipo de obras, se me ocurrió a mí hacerlo también con una de nuestras historias que en lo que yo creo, de lo que investigué, tengo entendido que las diferentes tribus o poblaciones de esa época mandaban primero a las mujeres en una especie de comisión de paz. Entonces, aquí ilustro yo cómo están en las termas haciendo juegos y haciendo esto que ellas sabían hacer muy bien. La mujer en aquella época tenía un papel importante, aunque la historia nos hace creer lo contrario, que simplemente eran elementos a los cuales se los usaba para sacrificarlos o por abusar de ellos, lo cual no es cierto. Tenían un papel muy importante en el cual las diferentes castas sabían destinarlas. Algunas estaban para solamente, por ejemplo, para las artes, otras para lo que tiene que ver con lo que se llama las que hacen parir a los chicos, a los niños, las encargadas de la medicina, encargadas de los decorados, todas estas cosas, estos decorados. Tengo que decir también que en los museos, por ejemplo, en el museo que se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, si nosotros vamos, nos encontramos con elementos que usaban para la belleza. Por ejemplo, si analizamos cómo son las pinzas para las pestañas, para las cejas, cómo son actualmente, y vemos las que están allí, son exactamente iguales. Ellos le dedicaban mucha atención a su cuidado, a su imagen, a su belleza. Entonces, para nada esta historia de que eran simplemente aborígenes, personas sin cultura, sin el conocimiento de lo bello. Bueno, esto con respecto a esta obra. Yo quisiera ahora ir mostrando cómo fue ese proceso. Bien, la historia comenzó aquí como idea. Esta era la idea inicial. Aquí está el título, Termas de Papallacta. Incluso le he puesto las medidas que posiblemente tenga, los elementos, a cómo los concebí. Pero posteriormente ya esto va cambiando a medida que vamos avanzando. Aquí tenemos la imagen ya un poco más pulida, un poco más editada, cómo van a ser, la posición de los cuerpos, la escala, etcétera, etcétera. Pero si vemos, aquí hay muchos defectos anatómicos. Entonces, tengo la idea un poco más elaborada, pero me voy a la siguiente parte, que es la verdadera estructura anatómica de cada uno de los cuerpos que van a componer esta imagen. Bien, aquí contraté modelos para ir haciendo los estudios anatómicos correctos, ¿ya? Porque yo a ellas las voy a poner a jugar, a la gallina ciega, o cosas así. Entonces, es muy necesario que tenga las proporciones anatómicas correctas. Aquí podemos ver las distintas posturas que fui ensayando para luego analizar bien qué proporción han de tener y que esto sea real, ¿no? Que sea lo más acercado al realismo. Y acá, en este dibujo, tengo ya definitivamente cómo quiero que se vean en cuanto a la composición del cuadro. ¿Por qué este grupo acá y por qué estas dos niñas un poco separadas? Todo esto de aquí obedece a un estudio compositivo, porque tengo que tener en cuenta lo que va a ir en los espacios estos que no se ven. Entonces, este boceto de aquí, que ya tiene las respectivas luces y sombras, me va a servir perfectamente a la hora de ponerle color. Debo decir que esta es mi guía de volúmenes. ¿Por qué hay más sombra en unos lados y por qué hay menos sombras en otros? Ya todo eso lo tengo que resolver cuando esté yo con mi paleta de colores en el proceso final
de la obra. Marco Barahona se especializa en la técnica surrealista, cuya finalidad se centra en la liberación del ser humano de represiones personales y sociales, imágenes de múltiples o libres interpretaciones a través de una representación de objetos carentes de cualquier sentido lógico, imágenes extrañas y absurdas, el uso de símbolos y metáforas para representar conceptos abstractos o ideas subjetivas. Su enfoque en la libertad creativa y la exploración del subconsciente ha tenido un impacto duradero en la forma en que se concibe y se crea el arte. Suele ser incongruente, onírico y muy original, en el sentido en que el artista Marco Barahona muestra su faceta más individual, el automatismo puro, es decir, las ideas surgen. Sus obras te llevan al mundo interior, al mundo real, como si fuera una forma fotográfica de lo representado, total y real. Es por eso que te invito a solicitar y adquirir una de las obras maestras del artista plástico Marco Barahona para que la puedas colocar sea en tu hogar, oficina o enviarla como un buen regalo, un buen detalle. Ahora es que está vivo Marco Barahona y te puede hacer al estilo que tú desees, sea autorretrato o personalizado. Así que aprovecha esta oportunidad y adquiérela desde ahora y ya. Quiero decirles también que dentro de la clasificación como artista que tengo, soy un pintor figurativo. También se puede decir que soy surrealista, no es surrealista, ¿no? Que es una tendencia con unos parámetros precisamente definidos, donde entran elementos como lo onírico, lo subjetivo, la ingenuidad, la inocencia, etcétera, etcétera. Elementos que, en mi caso, me vienen muy bien para el tipo de obras que yo realizo.